Las formas nominales o no personales del verbo en latín son las siguientes. Pueden ser el infinitivo, el participio, el gerundio, hasta aquí se parece al español, que también son infinitivo, participio y gerundio las formas no personales del verbo, pero en latín además son el gerundivo, y el supino. Bien, el infinitivo, vamos a ponerlo aquí así, es una forma sustantiva del verbo que puede funcionar como sustantivo, es decir, que puede hacer de sujeto y puede hacer de complemento directo, y también puede funcionar como verbo, es decir, que puede llevar complementos. Así que vemos que el infinitivo, como forma no personal, es verbo y es forma no personal. Como verbo puede llevar complementos, pero como es forma no personal también puede funcionar como sustantivo, haciendo de sujeto de complemento directo de una oración. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunas oraciones. Veamos. Errare humanum est. ¿Qué sería? Aquí vemos que errare sería el infinitivo. Vemos que aquí hay un verbo que es copulativo y sabemos que el infinitivo puede funcionar como sustantivo, por lo tanto esto sabemos que es un nominativo atributo que va en neutro, porque al ser el atributo del verbo sum, pero además de este infinitivo, va en género neutro. Eso, os lo voy a aclarar. Cuando un infinitivo que tiene una función de sustantivo va en este caso de sujeto, que es el sujeto de este verbo, y el verbo es un verbo atributivo, el atributo va en género neutro. ¿De acuerdo? Creo que me he liado un poco al principio, pero que queda claro. Bien, aquí la traducción sería equivocarse, es humano. Esquío, escribere. Bien, aquí el verbo principal es esquío y escribere, que es un infinitivo, aquí hace una función de sustantivo. Si esquío, que es el verbo principal, es un verbo transitivo, escribere será el complemento directo de este verbo. Sabemos que la persona es la primera, por lo tanto sería sé escribir. ¿De acuerdo? Si lo hiciéramos en castellano sería lo sé, es decir, escribir. Complemento directo. Otro ejemplo. Esquío, escribere, literas. Bien. Aquí de nuevo vemos que hay un verbo principal, ¿de acuerdo? Que es un verbo transitivo. Luego vemos aquí que hay un infinitivo y aquí vemos que hay un acusativo, ¿de acuerdo? Bien. Esquío, como verbo principal, que es transitivo, necesita un complemento directo. En este caso el complemento directo será toda esta oración, porque escribere, que es infinitivo y que hace aquí la función de complemento directo, dentro de esta oración hace la función como verbo, lleva un complemento, que sería el complemento directo. Con lo cual, literas, que es un acusativo, sería el complemento directo de escribere, y a su vez escribere literas sería el complemento directo de esquío. No es difícil, es fácil. Solo tenéis que daros cuenta de que el infinitivo tiene una doble función, de sustantivo
y como verbo, que unas veces funciona solamente como sustantivo y otras veces, además de sustantivo, funciona como verbo. En los dos primeros casos veíamos que hacía una función de un sustantivo, en una de sujeto y en otra de complemento directo. Pero en el tercer caso, como hay otro acusativo, lo que tenemos que hacer es averiguar si escribere también es transitivo. Si escribere, bueno, en este caso lo es, pero si ese verbo en infinitivo es también acusativo, lo más probable es que, si ese verbo en infinitivo es también transitivo, lo más probable es que el acusativo que haya en la oración pertenezca a ese infinitivo. El hecho de que en el texto esté más próxima a escribere que a esquío puede dar una idea, aunque nunca es de fiar, o sea, muchas veces no es de fiar, pero hay que ser a veces un poco intuitivo y un poco lógico a la vez. De manera que vemos que aquí eso, escribere como transitivo y como verbo necesita un acusativo. Como sabemos que el verbo principal ya tiene un sujeto y que escribere puede ser el complemento directo de ese verbo principal, evidentemente el acusativo que queda tiene que ser complemento directo de ese infinitivo que es transitivo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el participio. El participio es un adjetivo verbal, así que se define como adjetivo verbal. Bien, concierta, por tanto, con el sustantivo al que se refiere, en género, en número y en caso, como adjetivo verbal. Y a su vez puede llevar complementos como verbo. Puede llevar complementos. Vemos que estas formas nominales hasta ahora tenían una doble naturaleza. Una de ellas, que la tienen todos, es la naturaleza verbal, pero el infinitivo tiene una naturaleza de sustantivo y el participio una naturaleza de adjetivo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. A ver si me cabe aquí. Jóvenes, estudiantes, jóvenes estudiantes felices sunt. Bien, los jóvenes que estudian son felices. Aquí, ¿cuál sería el participio? El participio, evidentemente, es estudiantes. El verbo principal es sunt, que es un verbo copulativo, ¿de acuerdo? Jóvenes, que va nominativo y está en primer lugar, es el sujeto. Y este adjetivo, que va en el mismo caso que el sujeto y que además está concertando en número con el verbo, pues es el atributo. Bien, pues aquí estudiantes, como participio que es, tiene una naturaleza de adjetivo, como decíamos aquí, y concierta con un sustantivo, que es jóvenes. ¿De acuerdo? Y veis que va en el mismo número, género y caso que este sustantivo. Sería los jóvenes que estudian son felices o los jóvenes estudiantes son felices. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Jóvenes, estudiantes, filosofiae, felices sunt. Que vendría a ser los jóvenes que estudian filosofía son felices. Lo mismo, aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo, aquí tenemos un atributo, aquí tenemos el participio
que hace de adjetivo de jóvenes. Pero a su vez lleva un complemento, que es un complemento que es un genitivo, que estudian, que estudian filosofía. Este complemento aquí es Philosophiae. ¿De acuerdo? Los jóvenes que estudian filosofía son felices. Como verbo lleva un complemento y como adjetivo complementa un sustantivo. Vamos a ver otro ejemplo. Oppida ab ostibus capta delentur. Las plazas conquistadas por los enemigos son destruidas. Las plazas, que es el sujeto, capturadas por el enemigo, son destruidas. Esto sí, el verbo. Aquí, ¿cuál es el participio? Capta. Y ab ostibus sería un complemento de capta. ¿De acuerdo? Que puede funcionar como sustantivo es decir, que puede hacer de sujeto y puede hacer de complemento directo, y también puede funcionar como verbo, es decir, el gerundio, hasta aquí se parece al español, que también es un infinitivo, participio y gerundio, las formas no personales del verbo, pero en latín además son el gerundivo. Las formas nominales o no personales del verbo en latín son las siguientes. Pueden ser el infinitivo, el participio, es decir, que puede llevar complementos. Así que vemos que el infinitivo, como forma no personal, es verbo y es forma no personal. Como verbo puede llevar complementos, pero como es forma no personal también puede funcionar como un sustantivo. Y el supino. Bien, el infinitivo, vamos a ponerlo aquí así, es una forma sustantiva del verbo,